El día de hoy te voy a mostrar cómo CSS Grid es tan poderoso que podemos hacer este efecto sin usar Position Relative ni Absolute, solamente CSS Grid, y te darás cuenta por qué CSS Grid es mejor que Flexbox. Sin nada más que decir, empezamos. Para mostrarte la superioridad de Grid sobre Flexbox, tengo una carpeta que se llama ejemplo. Aquí tengo tres archivos: el archivo index.html, el cual contiene todo el HTML que he creado para este proyecto. Tenemos un div con la clase Grid, una imagen que referencia a una piña y un párrafo con la clase Grid Paragraph y la leyenda: soy una piña, salúdame. Y pasemos al CSS para ver la magia. Primero, a todos los elementos les di un margin de 0 y un box sizing border box. Al body o al cuerpo del documento le di un font family Arial. Ahora voy a pasar al contenedor de los elementos con la clase Grid. Voy a darle un width del 70% y un margin de 80 píxeles arriba y abajo y auto hacia los costados. Y antes voy a pasar a Grid IMG, que es mi imagen, y voy a darle un width del 100% y no le puse Grid IMG. Voy a cambiarle el nombre a Grid IMG. Ahora voy a activar Grid en el contenedor con la clase Grid. Voy a ponerle un display Grid y voy a crear una columna y también una fila. Y ahora quiero decirte cuál es el super truco de Grid, y es que en Grid podemos olvidarnos de Position Absolute y Position Relative, ya que podemos posicionar a más de un elemento en el mismo espacio de nuestra Grid. Te voy a mostrar cómo. Yo tengo a la imagen y voy a posicionarla en la primera línea de columnas y en la segunda. Y en filas voy a posicionarla en la primera línea de filas a la segunda. Ahora aquí está el espacio que ocupa la imagen y yo puedo pasar al párrafo con la clase Grid Paragraph y lo mismo, posicionarlo en la primera línea de columnas a la segunda y también en filas, en la primera línea de filas a la segunda. Y al hacer esto, el párrafo y la imagen comparten el mismo espacio. Si yo le pusiera un background color al párrafo, por ejemplo negro, vamos a observar que opaca a la imagen. Y es que está debajo de la imagen, por ende se va a superponer. Si yo a la imagen le doy un z-index de 1, ahora la imagen se sobrepone. Esto es porque todos los grid items pueden usar la propiedad z-index. De esta manera nos olvidaremos de Position Absolute y Relative. Voy a quitar el z-index y voy a ponerle un background color, por ejemplo, de un color morado, con una pequeña transparencia, un poco más notable. Exactamente así. Voy a darle un color al párrafo que sea blanco, un font size de 2.5 rem y voy a usar Grid en el párrafo y le voy a decir que todos los elementos se centren dentro del párrafo para centrar el texto verticalmente y un text align center para centrarlo horizontalmente. Y de esta manera hemos superpuesto un párrafo a la imagen con CSS Grid, olvidándonos de Position Absolute y Relative. Pero te voy a mostrar otro truco. ¿Qué pasaría si yo le pusiera la propiedad ClipPath? Y voy a crear un círculo del 0% que se posicione hacia arriba a la izquierda. Esto lo que hará es desaparecer el párrafo y voy a agregarle una transición para ClipPath de 0.4 segundos. Voy a subir y ahora quiero decirle que cuando pase el mouse sobre la grid o sobre el grid container, yo quiero que su hijo Grid Paragraph ahora tenga el ClipPath de un círculo al 150% hacia arriba a la izquierda. Y si yo paso el mouse sobre la imagen, ve lo que pasa. Hemos creado este efecto únicamente con CSS Grid y transiciones. Y la ventaja es que podemos posicionar a más de un elemento en el mismo espacio. Incluso puedo agregar otra imagen u otro elemento, el que sea. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio.
solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Vamos a pasar a otro ejemplo real. Tengo un HTML que tiene un header con la clase Hero, un div con la clase HeroText que tiene dentro un H1 y un párrafo. Además tengo en mi carpeta una imagen que se llama hero.jpg y en los estilos solamente he reseteado el margin y el box sizing, además del body, dar una fuente Arial y un alto mínimo de 300 viewport height para tener este scroll de manera vertical. Voy a ir a una página que se llama getwaves.svg. Es para crear estas waves y yo voy a crear esta. Voy a ponerla en un color blanco y voy a dar clic aquí para copiar su código SVG. Voy a pasar a Visual Studio Code y voy a crear un archivo que se llame wave.svg. Voy a pegar el código SVG y en la etiqueta SVG voy a escribir el atributo preserve aspect ratio y voy a darle un valor de none. Esto es para que podamos redimensionar a la wave y voy a hacer más grande a Visual Studio Code y también al navegador. Ahora veremos el HTML una vez más y vamos a agregar la imagen debajo del div que referencie a wave.svg. Voy a darle la clase HeroWave. Voy a pasar a los estilos y al elemento con la clase Hero voy a darle un height del 100 viewport height. Voy a agregar un background image con la función linear gradient y como primer color voy a poner 1F, 3A, 50 y como segundo color 25, 15, 66 y voy a agregar después una coma y la función URL para agregar la imagen de Hero. Voy a ponerle un background attachment fixed para fijar la imagen y un background position center, además de agregar transparencia a los colores para que se llegue a ver un efecto muy genial, exactamente así. Ahora voy a decirle que todos los elementos dentro de Hero tendrán un color blanco y voy a activar la grid. Voy a crear 3 filas, la primera y la segunda del 5% y la de en medio de una fracción. Si yo paso a Chrome, perfecto, se vería de esta manera. Vamos a activar el inspector. Vamos a ir a la parte de layout y vamos a mostrar la grid en un color blanco o un color negro. Y aquí la podemos ver. Ahora voy a pasar a su primer hijo que se llama HeroText. Voy a decirle que en columnas empiece en la segunda línea y que en filas empiece en la primera hasta la última. Si paso a Chrome, se vería de esta manera. Ahora abarcamos la segunda columna y esto es para que no se pegue a las esquinas el contenido. Además voy a darle una line self para que se centre verticalmente y un display grid para agregar un gap o espaciado entre el título y el párrafo de 2em. Después voy a pasar a Hero Title y voy a darle un font size de 3 rem y a Hero Paragraph voy a darle un alto de línea de 1.5 y un font size de 1.3 rem y se vería de esta manera. Ya hemos posicionado a los textos. Ahora pasemos a posicionar a la wave y esto es muy sencillo. Voy a pasar a HeroWave. Voy a decirle que en filas ocupe de la primera línea en filas hasta la última. Si paso a Chrome se vería así. La wave está en la parte superior izquierda. Y en columnas voy a decirle que se posicione en la primera línea hasta la última en columnas. Es decir, va a ocupar toda la grid. Y ahora aquí está sobrepuesta. Voy a mandarla a la parte de abajo. Esto lo voy a hacer con un align self end. Y si observamos,
se posiciona aquí. Pero su color no es exactamente blanco. O voy a quitar el inspector de grid para verlo. Y sí, es blanco. Pero está muy grande. Voy a ponerle, por ejemplo, un height distinto. ¿Qué tal un height de 200 píxeles? Y se ve muy bien. Solamente voy a ponerle un width del 100%. Y ahora sí estaría la wave. Esto podemos hacerlo con Position Relative o también podemos hacerlo con Grid. Por último, agreguemos una pequeña animación. Debajo de Giro voy a crear Keyframes con el nombre Up. Al 0% tendrá una opacidad de 0 y al 100% una opacidad de 1. Vamos a referenciar en GiroText a la animación que se llama Up, que dure 0.8 segundos y con el timing function isIn. Si yo paso a Chrome y recargo, se vería así nuestra página. Ahora sabes por qué CSS Grid es mucho más poderoso que Flexbox. Cuéntame en los comentarios cómo ocuparás este superpoder de Grid.